Avestan Zolusun, Dun Tre A, Teskish Mozilla, Teskish Movistar, Teskish Rego, Dunetre. Bueno, como sé que ustedes no me entienden, así que voy a hablar español, ¿no? Bien, entonces la plática del día de hoy es Firefox OS en zapoteco y voy a tocar tres partes principales. Uno, el motivo, el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué hemos aprendido de ello. Entonces esa va a ser la temática de esta presentación. Bien, antes de comenzar, yo sí quisiera comentarles algo de los zapotecos que necesitan ustedes saber. Bien, una de las principales cosas es que no son dialectos, son idiomas, ¿no? Otra de las cosas es que son idiomas oficiales, ¿no? O sea, somos el zapoteco y el tzetzal y el tzotzil son lenguas oficiales, entonces tienen la misma validez que el español en el territorio mexicano. Otra de las cuestiones importantes es que en México hay 11 familias lingüísticas, ¿no? Y de esas 11 familias lingüísticas hay 68 agrupaciones o lenguas indígenas, o pueden llamarlo pueblos. Hay 68 pueblos indígenas, ¿no? Y somos alrededor de unos 11 billones de habitantes que hablamos alguna lengua indígena. Bien. El zapoteco pertenece a la familia otomangue junto con otras 11 lenguas, ¿no? Entonces está el mixteco, también que es una lengua del otomangue. Bien, una cosa también importante, y es algo que me di cuenta hace poco, es que el origen del zapoteco es alrededor de hace 4000 años. ¿Ustedes saben desde cuándo se habla el español que hablamos nosotros ahora? ¿Nadie sabe? 1000 años apenas, ¿no? Entonces, el origen del zapoteco son 4000 años. La variante que yo hablo, que es el diste, en código ISO es el SAM, tiene 17 siglos, ¿no? Entonces, esta lengua, la que yo hablo, tiene 17 siglos desde que ha existido. Bien. Una cosa también muy importante del zapoteco es que hay 62 variantes, o sea que hay 62 lenguas distintas del zapoteco, ¿no? El zapoteco es el tronco común y hay 62 derivaciones. En cada pueblo hay una variante. Bien, y finalmente el zapoteco es una lengua tonal, que significa que dependiendo del tono tiene su significado. Pongo un ejemplo. Son los verbos comunes, los sustantivos comunes: comer, dormir, levantarse, ¿no? Entonces el vocabulario es muy pequeño. Bien, eso es del zapoteco. Ahora la pregunta aquí, o lo que les quiero compartir, es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué es tan importante esto? Bien, nos hemos dado cuenta de que todas las lenguas indígenas de México, este acervo cultural lingüístico que es el quinto más importante de todo el mundo, está desapareciendo por dos causas. La primera, que nosotros le llamamos una muerte rápida y una muerte silenciosa. Las causas de la desaparición, la primera y la principal, y es la que nos pega a todos, es la discriminación, ¿no? Siempre se ha visto a las lenguas indígenas como lenguas del pasado, lenguas de personas que no tienen razón, y por ese motivo todas las generaciones nuevas no quieren, ¿no?, seguir aprendiendo el zapoteco o a cualquier otra lengua indígena, o los padres, por temor a que sus hijos sufran, simplemente no transmiten esta lengua, ¿no? Bien, los otros procesos son la migración, la aculturación, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues simplemente que no se transmite a las generaciones nuevas y hay una disminución de hablantes, ¿no? Entonces aquí uno se da rápido cuenta de que una lengua está desapareciendo. ¿Por qué? Cuando los hablantes son menos cada año. Entonces puedes hacer algo para resolver ese asunto, ¿no? Entonces es una muerte rápida. Una muerte silenciosa, pues simplemente son los préstamos de otras lenguas, ¿no?
como el vocabulario es muy pequeño, entonces en vez de crear neologismos o en vez de crear nuevas palabras, simplemente se toman prestos del español. Y con la migración se toman préstamos del inglés. Entonces se habla un zapoteco trufado con español o trufado con inglés, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Pues simplemente que la lengua va desapareciendo de generación en generación, no te das cuenta, ¿no? Cuando muere la lengua. Y es precisamente lo que pasa en nuestra variante. Nuestra variante está catalogada como una lengua en no riesgo momentáneo, pero hay préstamos. Entonces, si ustedes van y escuchan una conversación en zapoteco de mi región, pues simplemente es español mezclado con zapoteco, ¿no? Hay 50 y 50. Bien, entonces, siguiente, por favor. Bien, el otro contexto importante de por qué también estamos llevando nuestra lengua a Firefox OS es esto, ¿no? Las políticas públicas van enfocadas a recuperar lenguas ya muertas, entonces una lengua viva pues simplemente no es de su interés ahora, ¿no? Entonces está viva, entonces no hay que hacer nada, vamos por las que ya desaparecieron o los que ya murieron. Esa situación pues nos pone en absoluta desventaja. Uno de los objetivos de los hablantes y que siempre se ha buscado para recuperar estas lenguas es una educación bilingüe, ¿no? Y eso también está planteado en la ley, tanto de educación como en la de derechos lingüísticos. Pero esto es una utopía. La mayoría de las escuelas en todas las comunidades rurales siempre son en español, ¿no? Los maestros tienen otra variante y al final la comunicación en español. Entonces esta educación bilingüe pues simplemente es una utopía. Bien, y la mayoría retomando un poco las instituciones, pues simplemente se dedican a conservar y a revitalizar. Conservar, pues que se conserva, algo que ya está muerto, ¿no? Y que se revitaliza, algo que está a punto de morir. Entonces nosotros hemos cambiado esa parte, hemos innovado esa parte. ¿Sabes qué? No vamos a ver nuestras lenguas como lenguas del pasado, como lenguas que van muriendo. Vamos a verlas como lenguas modernas, ¿no? Y llevar el zapoteco a estas nuevas tecnologías de la información, llevarlo al Firefox y llevarlo al Firefox OS, lo estamos modernizando, ¿no? Así lo estamos viendo. Y hay un punto importante aquí, es que nosotros ya somos nativos digitales, ¿no? Y las poblaciones indígenas, aunque se tenga la percepción de que, oye, ¿para qué quieren internet? ¿Para qué quieren computadoras en su propia lengua si viven en la pobreza, si no hay luz, si está la brecha digital, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Varios lugares son así, pero eso no nos tiene que limitar a dejar morir nuestras lenguas y quedarnos en el pasado. El futuro son las tecnologías de la información, es el internet y nosotros queremos ir ahí, ¿no? Siguiente. Bien, a partir de este contexto, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue esto, ¿no? Necesitamos que todas las lenguas indígenas y la nuestra tiene que estar forzosamente en el futuro. Si algo no tiene futuro, si algo no está en el futuro, ¿no? Simplemente va a desaparecer. Es como las especies en peligro de extinción. Si el jaguar no tiene espacio en el futuro, no tiene espacio en el futuro de nuestro país, en el sistema del país, por más inversión, por más dinero que se le invierta, va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene cabida en el futuro. Entonces nuestra percepción es esta: vamos a llevarlas a futuro, vamos a buscar un lugar en el futuro. Bien, y sucede exactamente con la teoría de Darwin, ¿no? Un proceso similar a las especies de peligro de desaparición, ¿no? Bien, que básicamente es o te modernizas o mueres. Y nosotros lo que queremos es eso, modernizar, ¿no? Bien, esta modernización también nos lleva a algo. Vamos a preparar las futuras organizaciones, ¿no? Viene una futura organización que ya está valorando su lengua, ¿no? Entonces la discriminación de cierta forma sigue ahí, pero la nueva generación que son ustedes, ¿no? Ha habido un cambio generacional importante, ¿no? Entonces las lenguas indígenas ya no son discriminadas, ya se están vistas, ¿no? como un patrimonio de México. Entonces las cosas van cambiando, hay un cambio generacional y que debemos de aprovechar. Y un punto importante: hablar una lengua indígena es un derecho humano. Entonces, aunque estemos en la pobreza, aunque estemos sin luz,
sin agua potable, sin comida, conservar y utilizar nuestra lengua dentro del territorio es un derecho, ¿no? Es un derecho universal y así lo estamos viendo, ¿no? Y esto nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que una herramienta, un instrumento que nos puede ayudar para todo esto es la localización de software libre, ¿no? Sí. Bien, y cuando nos dimos cuenta que el software libre era un instrumento, un camino para ir a la modernidad, pues hicimos esto. Lo primero que hicimos fue en el 2006 traducir la plataforma de NaireBlog al zapoteco, ¿no? Entonces tú puedes hacer tu blog con todas las instrucciones en zapoteco, ¿no? Este proyecto lamentablemente ya desapareció, era de un programador de Bilbao que hablaba euskera e hizo una plataforma para navegar estos idiomas que no estaban presentes en internet. Bien, y el siguiente paso, en el 2007 fuimos pioneros, ¿no?, en llevar el Firefox a zapoteco, ¿no?, en México. Ya había algunas iniciativas en Paraguay con la lengua quechua, pero nosotros decidimos, ¿sabes qué? Vamos a llevar nuestra lengua ahora al siguiente paso, ¿no? Pasamos de NaireBlog, ahora pasamos a Firefox, ¿no? Y Firefox en la versión 3.1 fue un idioma oficial, ¿no? Un idioma oficial significa que ya lo puedes descargar y inmediatamente puedes escoger el idioma. Un idioma oficial, el requisito que necesita tener es que tú debes de traducir al menos el 70% de todas las cadenas. En ese tiempo había 20.000 cadenas y nosotros llegamos a traducir el 80%. Fue la primera vez que llegamos a traducir un software libre en ese porcentaje, ¿no? Bien, pero ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que había brecha digital aún, ¿no? Entonces, eso solo nos servía a nosotros que teníamos acceso a internet, que estábamos estudiando, pero en las comunidades no había acceso a esto. Entonces, lo que queríamos era enfocarnos a los niños. Y paramos un poco este proceso de traducción y esta versión fue la única que fue oficial. Las siguientes, pues cada actualización va aumentando el número. Entonces, al final, pues de 70% fuimos bajando hasta 10-8%. Bien, y esto que ha servido, esto sirvió como una semilla para detonar lo siguiente. Actualmente Mozilla México, la comunidad Mozilla México, da soporte a 26 proyectos de localización en otras lenguas diferentes al zapoteco. Hay diferentes agrupaciones lingüísticas y diferentes familias lingüísticas. Tenemos alrededor de 13 agrupaciones lingüísticas que están en estos 26 proyectos piloto. De uno que había en el 2006, ahora hay 27 ya, ¿no? Está el TENEC, está el Setzal, el Tzotzil, el Mixteco, el Mije. Entonces, y vamos aumentando. Cada año, alrededor de 2 o 3 idiomas se van subiendo a la localización, ¿no? Y de ahí nace Mozilla nativo, ¿no? Entonces, aquí cabe aclarar que Mozilla también le da soporte a otras lenguas de Centroamérica, de Belice, de Guatemala. Y alrededor, en conjunto, entre las lenguas mexicanas y las lenguas de Centroamérica, se tiene alrededor de 37 proyectos. 37 proyectos de traducción de Firefox a alguna lengua indígena, ¿no? Bien, el proceso de localización es bastante sencillo, ¿no? Lo primero es que hay que ubicar la variante lingüística y a partir de la variante lingüística hay que buscar el código ISO de esa lengua y se hace un primer paquete de traducción y sale la versión piloto. Entonces, con la versión piloto ustedes ya pueden tener al menos la pantalla inicial y algunos comandos en su lengua. Eso se hace en menos de un mes, ¿no? En menos de un mes una lengua ya tiene presencia en internet, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con lo de la brecha digital, nos dimos cuenta que eso solo servía en un cierto tipo de población. Había que ir a los niños, entonces nos fuimos al software libre, pero de niños, ¿no? Entonces traducimos Tuxpen y Tuxmat, ¿no?, que no necesitaban internet, y con ello, pues los niños y los jóvenes empezaban ya a usar software libre en su propio idioma. La desventaja, las computadoras tienen un costo, en comunidades alejadas hay pocas computadoras, ¿no? Eso es una de las cuestiones que nos encontramos. Siguiente, por favor. Bien, como ya tienes tú
el navegador en tu lengua, lo que necesitas ahora son contenidos, ¿no? O sea, no sirve de nada tener un navegador si no tienes contenidos. Entonces nos dimos a la tarea de crear un museo virtual en donde tenemos contenidos de nuestra lengua. Hay escritos, hay artículos, hay 4 salas en donde ustedes pueden recorrer toda la historia del zapoteco. Ahí está una línea del tiempo, están las 11 familias lingüísticas representadas ahí, están entrevistas, están las palabras que ya no usamos y están desapareciendo, ¿no? Entonces eso ya es un paso también que dimos también, ¿no? Bien, pero como la tecnología va avanzando y nosotros nos vamos retrasando, nos dimos cuenta que ahora hubo un cambio tecnológico, un salto tecnológico. Ahora los niños y los jóvenes utilizan celulares, ¿no? Los jóvenes también utilizan tabletas. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Que inclusive en zonas en donde no hay cobertura, todas esas fotos es en donde no hay cobertura de internet, el teléfono celular se convierte en el primer acercamiento de un joven indígena, un niño indígena a las nuevas tecnologías de información. ¿Qué herramientas tiene? Pueden tomar fotos, pueden tomar videos, pueden hacer pequeños textos, ¿no? Entonces es el primer acercamiento, ¿no? Entonces nos dimos un salto tecnológico de las computadoras que eran de difícil acceso. Ahora si van a las comunidades van a encontrar que algunos jóvenes ya cuentan con estos dispositivos y lo usan para escuchar música, lo usan para ver videos, infinidad de cuestiones, ¿no? Entonces hay niños de 5 o 6 años que ya empiezan a hacer dar sus primeros pasos con esta tecnología, ¿sí? Y eso nos abrió una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora podemos llevar el zapoteco a estos dispositivos móviles. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Gracias a Firefox OS, ¿no? Firefox OS ha sido como que esa parte que nos ha permitido dar este salto tecnológico también, ¿no? Y seguir conservando nuestra lengua. Aquí hay algo muy importante también que recalcar. Esto es un anuncio político de que las lenguas indígenas están vivas y se llevan bien con las tecnologías de información, ¿no? Hay que trabajar mucho en el uso, ¿no? Hay que trabajar mucho en el uso de estos dispositivos en la población infantil. Hay que ver, hay que aprender y reaprender las consecuencias que trae un dispositivo de estos en manos de los niños, pero ya hemos avanzado, ¿no? Entonces ya podemos decirle a todo el mundo que el zapoteco es una lengua moderna, ¿no? Entonces lo puedes ver en un dispositivo móvil, ¿no? Bien, entonces, y a la par de Firefox OS también existen apps, ¿no? Pequeños programas que pueden funcionar con estos teléfonos móviles. Está una aplicación gratuita que se llama Ojovoz, que estamos utilizando también para hacer un registro audiovisual, ¿no? De nuestra lengua, pero de forma comunitaria. No necesitamos una red, no necesitamos la red de internet, simplemente el teléfono nos puede funcionar para grabar imágenes, graba imágenes y graba sonido. Y eso inmediatamente cuando encuentras una red, sube en tiempo real todo lo que grabaste. Entonces ahora tenemos alrededor de unos 100 registros de palabras distintas, de fiestas, y que lo han hecho jóvenes, adultos y niños, ¿no? Entonces es una red colaborativa, cada quien tiene al menos 5 grupos, estos tienen un teléfono y van registrando lo que sucede en la comunidad y eso aparece en tiempo real en internet, ¿no? Esto nos está sirviendo para tener un diccionario virtual y va ligado también al museo. Bien, siguiente. Bien, y Firefox OS, ¿cómo vamos con Firefox OS? Nosotros tenemos que llegar al 70% de la traducción de Firefox OS para que se convierta en una lengua oficial. Hay 13.732 cadenas, para traducir. Nosotros, bueno, aquí la figura dice 38, pero nosotros ya estamos en 52%. Tenemos que llegar al 70% y al momento de llegar al 70% ya es posible tener Firefox en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Siguiente. Bien.
el proceso de localización igual es muy simple, ¿no? Una traducción en PODL, una localización oficial se logra con el 70%, y ahora viene el proyecto Gaia, ¿no? No sé si han escuchado hablar del proyecto Gaia, que son dispositivos móviles de bajo costo, con $25 tú puedes acceder a ellos, ya están en la India, y cuando lleguen a México van a tomar todos los proyectos de localización de lenguas minoritarias que ya completaron el 70%, e inmediatamente tú ya vas a tener tu teléfono móvil con la lengua que ya alcanzó ese porcentaje, ¿no? Entonces esperamos que al finales de este año ya podamos tener, o que ya lleguen este tipo de teléfonos en México, y ya simplemente con descargar el paquete pues ya puedes tener el zapoteco o alguna otra lengua que ya ha iniciado este proceso en tu dispositivo móvil. Bien, esto suena sencillo de cierta forma, ¿no? Porque al final es traducir, pero esta traducción nos lleva a ciertos lineamientos y ciertas complejidades. Una de las cosas que hemos aprendido en todo este proceso es esto, ¿no? Uno, que hay que buscar los menores caracteres posibles, ¿no? Una traducción no debe ser literal, tal cual, ¿no? Una localización, una traducción debe ser muy pensada, muy bien razonada, y de cierta forma buscar una homologación, ¿no? ¿Y cuál es la primera homologación? Que deben de ser pequeños, ¿no? Por ejemplo, en un dispositivo móvil no puedes tener una palabra, un comando de 10 palabras, ¿no? Si al final lo único que puede aparecer ahí es una o dos palabras. Entonces ese proceso es bastante complejo y hay que irlo rediseñando y remeditando como avanza en la localización. Bien, otro problema que nos hemos enfrentado es que muchas veces pensamos en el español, o sea, traducimos pensando en el español, y eso es algo que no se debe hacer. Debemos de localizar a traducir pensando en nuestra lengua, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que ir resolviendo poco a poco, ¿no? Otro punto importante, evitar lo más posible en traducir del español, ¿no? Entonces hay palabras en español que significan o no tienen un significado tan fácil de traducir, entonces tenemos que buscar algunos neologismos. Bien. Hay tres formas de hacer una traducción, ¿no? La primera es primero la traducción literal, ¿no? Hay palabras en nuestro vocabulario que ya existen. Bajar, por ejemplo, es la, ¿no? Subir es guapa. Entonces esas cadenas lo único que tienes que hacer es traducirlas literalmente. ¿Por qué? Porque ya existen en zapoteco, ¿no? Otras palabras necesitan interpretación. Por ejemplo, link, ¿no? Link de cierta forma es como una red, es un nudo, ¿no? Entonces nosotros buscamos su interpretación. ¿Cuál es la interpretación? El nudo de una red de pescar, ¿no? Y así lo traducimos, ¿no? Do es hilo, ¿no? Do con el hilo para pescar, ¿no? Así lo entendemos, ¿no? Entonces link de cierta forma es un nudo de la red. Entonces eso es una interpretación de la lengua. Bien. Ya hay diccionarios, algunas lenguas ya tienen diccionarios, entonces no hay que quebrarse la cabeza y hay que buscar estos diccionarios, ¿no? Otro punto importante es que hay que ir con las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, como no tienen tantos préstamos del español, ellos de cierta forma te facilitan el proceso de traducción. Entonces me tocó, por ejemplo, quería traducir trabajo de oficina, ¿no? Entonces en una conversación escuché a un hablante mayor preguntándome, ¿tú de qué trabajas, no? Digo, yo trabajo en una oficina. Lo que tú haces es nena, ya está. Me dice, es que tú estás trabajando en un trabajo que no es de fuerza, ¿no? Entonces dice, es que eso es el trabajo de la oficina, ¿no? Un trabajo que no requiere mucha fuerza física. Entonces varios de las cadenas los hemos traducido así, ¿no? Con ayuda de ellos. Siguiente. Bien, es lo que les decía, ¿no? Entonces ya hay palabras, ¿no? Que simplemente lo único que necesitan es una traducción literal. Descargar, significa bajar, ¿no? Imprimir, Keilo Jets, imprimen en la hoja. Siguiente. Unas cosas que necesitan interpretación, por ejemplo, link, do es hilo, ¿no? Y mensaje es dis, es una palabra, enviar una palabra. Entonces, este mensaje es lo que se utiliza mucho en la traducción de la telefonía móvil, ¿no? Del Firefox OS. Y cuando no exista la palabra, no se puede
traducir literalmente, no se puede interpretar, llega o se recurre a los neologismos, ¿no? Entonces, hay que evitar crear neologismos. O sea, los neologismos son como el último paso. Primero tienes que hacer la traducción, buscar en diccionarios, a buscar una interpretación. Si no existe, entonces tienes que ir a los neologismos, ¿no? Y los neologismos, pues de cierta forma, pues son palabras nuevas, ¿no? Son palabras absolutamente nuevas. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? Que cuando nuestro vocabulario en inicio era muy reducido, cuando llegas a la localización de software libre, tú enriqueces tu vocabulario. ¿Por qué? Porque vas creando neologismos, ¿no? Vas creando palabras nuevas. Un ejemplo de un neologismo es ventana del navegador, ¿no? En el zapoteco, en la mayoría de las lenguas indígenas, la ventana no existe. Todas son casas que lo único que tienen es una puerta, ¿no? Ventana no existe, ¿no? Algunos lo traducen como el agujero en la pared, pero eso no es la interpretación de ventana. Ventana, que es como el rostro de la máquina, ¿no? El rostro de la computadora. Entonces, el neologismo que nosotros hicimos aquí fue lo-yif, el rostro de la máquina, ¿no? Entonces, lo-yif, y así traducimos todas. Lo-yif-kuf abre una ventana nueva. Lo-yif-kuf yenchonie abre una pestaña, una ventana cerrada, ¿no? O privada. Entonces, esos son los neologismos, ¿no? Entonces se generan los neologismos. Bien, y las ventajas de hacer esta localización, de por qué ir a la telefonía móvil, ¿no? Bajo costo. ¿Eso qué me dice el bajo costo? Pues que todos podemos acceder a él. Una computadora, un portátil es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso, ¿no? Sí, la telefonía móvil es muy usada por niños y jóvenes, ¿no? Eso también nos permite una gran ventaja. Hay un menor número de palabras a localizar. El Firefox de escritorio tienes que localizar alrededor de 41,000 cadenas, ¿no? El Firefox OS solo son 13,000. Esto te lleva alrededor de 3 meses. Y lo principal, como las cadenas de cierta forma son muy pequeñas, pues la cantidad de neologismos que utilizas pues es muy poco, ¿no? Bien, ¿y cuál es el beneficio de la localización de software libre a las lenguas originales? La primera, que tienes el software en tu idioma. La primera vez que prendes tu máquina, bajas, descargas Firefox y lo pones en tu lengua, en SAM, y ves las primeras instrucciones, te das cuenta de que no sé, es algo que te pone la piel chinita, ¿no? ¿Por qué? Porque ves tu lengua en la máquina, ¿no? Es algo que a veces nunca piensas. O sea, una lengua indígena es oral completamente, ¿no? Entonces hay muy pocas lenguas escritas, y cuando lo ves por primera vez te sorprendes. Oye, es que mi lengua es moderna, o sea, no es del pasado, o sea, me sirve, ¿no? Me sirve para estas tecnologías de información. Una de las grandes ventajas también es que cualquier lengua que se lleve una localización queda su registro allí en internet, ¿no? No se pierde, aunque los hablantes dejen de hablarlo o que se pierda por alguna desgracia, hay un registro de esa lengua, eso se queda en internet. Hay un aumento de vocabulario, como les había dicho. Es un camino hacia la normalización y estandarización, y sobre todo que es muy colaborativa, ¿no? Todos podemos trabajar en llevar la localización. Para mayor detalle, ustedes pueden visitar la página de Mozilla y ahí encontrarán las 27 lenguas que están en proyectos piloto y los 13 de otros países en donde la comunidad Mozilla da soporte. Y algunas lenguas ya están traduciendo, localizando Firefox OS y Firefox para Android, ¿no? Entonces ya es posible tener ahora tu lengua en las tabletas o en los smartphones con Android, ¿no? ¿Sí? Bien, y me gustaría terminar con esto, ¿no? Que lo principal, o sea, que no importa el número de adultos que estén hablando una lengua. Si esta lengua no la hablan los niños, no hay mucho que hacer, ¿no?
Lo principal aquí, la forma de conservar o revitalizar o modernizar tu lengua es con los niños, ¿no? No podemos depender de una educación bilingüe porque nunca va a existir, entonces tenemos que crear proyectos como este para que los niños se acerquen a estas tecnologías y vean que su lengua es moderna, que no tienen que sentir vergüenza de su lengua. Y sobre todo esto, ¿no? que es algo que sí me gustaría compartirle con ustedes, que no te avergüences al hablar o escuchar una lengua indígena, ¿no? O sea, eso es lo principal. La discriminación ha sido el principal objeto de por qué las lenguas se van perdiendo, no se transmitan, y yo creo que tanto los hablantes y los no hablantes tenemos que pasar esa parte, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio generacional que nos permita pues simplemente conservar esta diversidad lingüística en México, ¿no? Y ha sido todo, gracias. Teshkishkok. ¿Me pones la...? Bueno, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cualquier cosa. Por favor, ¿te lo pones cerca? Ok. Ahí se lo quitamos. ¿Se lo pasas? Bueno, primeramente felicidades por el proyecto. Creo que es un proyecto que pues es muy bueno como para la cultura mexicana, como para el país entero. Sin embargo, en la parte de los neologismos, como que no me hizo como tanto clic. Bueno, como lo estabas explicando, pues el mundo como que el mundo está como saturando a las culturas pues que no tienen como, o sea, que no son tan conocidas mundialmente. Ajá. Sin embargo, esto está creando que todos se unifiquen en una misma lengua, por ejemplo el inglés. Mi pregunta es, ¿por qué tienen, o sea, entiendo que tengan un grado de tolerancia, pero creo que los neologismos, o sea, crear palabras nuevas en lugar de enseñarles palabras que ya existen para que se conecten con otro tipo de personas, se me hace algo que, o sea, ¿por qué inventar un nuevo idioma en lugar de enseñar uno que ya existe? No me refiero al proyecto en general, sino específicamente a la parte de neologismos. Bien, es muy importante lo que mencionas. Se me olvidó comentarles que hay préstamos también del inglés y del español. Por ejemplo, Firefox, o sea, se queda como tal, es Firefox. No creamos un neologismo para Firefox. Hay sync, que es sincronizar, ese también. Hay unas palabras que se quedan exactamente igual, no se quedan con ese préstamo. Los neologismos se crean cuando existe la posibilidad, ¿no?, de que tú puedas nombrar a algo, ¿no?, que ya existe en la comunidad, pero que aún no tiene un nombre en específico, que la comunidad lo puede adoptar y ver bien. ¿Por qué? Porque así ha creado sus neologismos anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, chocolate, ¿no? Chocolate es una palabra náhuatl, ¿no? Y las comunidades zapotecas al menos no reprodujeron el término de chocolate. Lo que hicieron es que simplemente crearon una palabra nueva para nombrar chocolate. Utilizaron sufijos, ¿no? Entonces pusieron azúcar, ¿no? Agua de azúcar, ¿no? Entonces no le pusieron azúcar totalmente, simplemente es nitnasi, ¿no? Entonces ese mismo proceso es el que está reproduciendo para algunas palabras, y ese es el gran ejercicio aquí, definir cuáles son préstamos, ¿no?, que debes conservar absolutamente y cuáles podrían ser neologismos, y cuidando siempre lo que tú mencionas, no saturar, no crear palabras que finalmente no van a usarse, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es todo un proceso de análisis que cuesta y nos lleva a veces días, ¿no?, ver cuál es la mejor palabra para designar ese nombre, ¿no? ¿Alguien más? Con respecto a la comunidad que está trabajando en el desarrollo de lo que es la traducción, perdón, hace eco y me confundo. Con respecto a la comunidad de Firefox que está dedicando a lo que es la traducción de lo que es la interfaz de Firefox OS hacia zapoteco, ¿cuántos son los trabajadores que tienen ahí y en qué se están centrando ahorita en este momento?
Ok, la comunidad Mozilla está hecha por voluntarios, ¿no? Entonces se creó un proyecto que se llama Mozilla Nativo. El proyecto de Mozilla Nativo están alrededor de 37 personas trabajando, cada quien representando su localización, ¿no? Hay un representante de la lengua zapoteca, un representante de la lengua mixteca, un representante de la lengua nenec, ¿no? Y cada representante de esa lengua tiene otros ayudantes, ¿no? Que pueden variar entre 5 personas a 10 personas a 30 personas. Hay de cierta forma un responsable y abajo están los ayudantes. Entonces son 37 los que están registrados y son responsables, pero la gente que trabaja en todas las localizaciones son más de 100, ¿no? Entonces son más de 100 personas las que de cierta forma están contribuyendo a ayudar a que su lengua tenga presencia en Internet, ¿no? De la misma pregunta, pero un aditivo. ¿Cuántas lenguas están trabajando? Digo, había escuchado que también estaban trabajando sobre la maya, pero eso fue hace como 2 años o 1 año, era para la interfaz gráfica del navegador. Yo quiero saber si están trabajando igual en diferentes lenguas, pero para el desarrollo de Firefox OS. Firefox OS, de cierta forma, pues hay varios programas dentro de Firefox. Están los desarrolladores, están los programadores, están los localizadores, ¿no? Nosotros formamos una parte de Firefox OS, ¿no? Pero Firefox está trabajando en mucho más cosas. No sé cuántas personas están trabajando en Firefox exclusivamente. Bueno, lo que pasa acá es que en el caso de la localización de Firefox OS a zapoteco, bueno, más bien Firefox OS a lenguas indígenas, por el momento es la única lengua con la que estamos trabajando. Y bueno, Rodrigo te podrá comentar cuántas personas le están apoyando o si solo él lo está haciendo, pero por el momento no hay otra iniciativa de localizar el sistema operativo a otra lengua indígena. Se considera futuro incorporar más lenguas al proyecto. Lo mismo que pasa con Firefox Desktop, que ahorita estamos trabajando con 37 pilotos. Sí, y ya en Firefox OS somos alrededor de 5, ¿no? Los que estamos revisando, localizando y haciendo todas las revisiones y localizaciones. Muchas felicidades, Rodrigo. Nuevamente, quería preguntar, el sistema operativo pues que desarrollaron es una de las variantes de zapoteco o digamos que han mezclado otro tipo de... Sí, es una sola variante, ¿no? Es la variante Sierra Sur Central, ¿no? Así catalogado como el INALI en español. La denominación es DISTE y el código ICE es el zapoteco de Miahuatlán, ¿no? ¿Es entendido, sin embargo, por otras comunidades? Solo para 60 comunidades y alrededor de 40,000 hablantes. Y si puedo una cosa más, ¿recibieron ustedes también apoyo del INALI o de alguna otra instancia? No, Mozilla México es voluntarios, no, cada quien hacemos lo que podemos de nuestros tiempos libres, no recibimos ni un apoyo, ni dinero, ni nada. O sea, todos los miembros de Comunidad Mozilla somos voluntarios, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Entiendo que, bueno, nos contabas que habían hecho el proyecto del museo, pero además de este contenido, ¿tienen más contenido en zapoteco o en otras lenguas indígenas que estén trabajando? O, vaya, ya tradujeron al zapoteco el Firefox, pero ¿qué contenido encontrarían los usuarios? Ok, bien. Tenemos artículos, tenemos cuentos y leyendas, tenemos videos, próximamente vamos a estar en YouTube, ¿no? Y YouTube va a ser como que también la herramienta para buscar el registro oral y el registro escrito.
Y bueno, participamos en las redes sociales también, en Twitter, en Facebook, y tratamos de que todo el tiempo sea en zapoteco, ¿no? Pero la mayor cantidad de artículos están en el museo y básicamente son artículos de este tipo, de tecnología, ¿no? Hay cuentos, hay entrevistas y básicamente con eso estamos llenando el museo y el registro audiovisual, ¿no? Y próximamente vamos a entrar ya en YouTube, como un canal de YouTube específicamente en zapoteco. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades otra vez, de verdad es un proyecto muy muy bonito. Mi pregunta es, se me hace muy interesante cómo tal vez es todo este proceso de globalización, el mismo Internet el que está haciendo que, por ejemplo, el inglés esté imponiéndose sobre todo el mundo, pero al mismo tiempo mencionabas que trabajaban con un portal de Bilbao y que están además colaborando con gente de otras partes del continente, como en Centroamérica. ¿Cómo ves o hacia dónde ves más o menos que vaya la colaboración entre distintos pueblos indígenas o distintas comunidades que quieren rescatar su lengua alrededor del mundo, aunque sean de países totalmente ajenos, pero que se reconozcan en un mismo esfuerzo? Bien, una de las grandes cambios que han traído estas nuevas tecnologías de información es que para nosotros, para los que integramos los pueblos indígenas, vemos la gran oportunidad de reivindicarnos, remostrarnos. Siempre nos han mostrado como que los pobres, los que están marginados y infinidad de cosas, los que no pueden acceder a estas cuestiones de ciencia, ¿no? Entonces es una gran oportunidad que estamos teniendo todos los pueblos originarios, de que simplemente tú, con tener ganas, ¿no?, de llevar a tu pueblo a Internet y mostrar realmente lo que tú eres y cambiar esa mala percepción que han hecho todos los demás medios que muy pronto también van a dejar de verse. O sea, la tecnología está yendo por otro lado. Y todos los pueblos creo que estamos unidos en eso. Este incremento del número de localizaciones va a seguir y van a surgir mejores proyectos, van a surgir otros proyectos que lo que van a mostrar es esa parte. ¿Sabes qué? Nosotros somos pueblos indígenas, estamos usando estas tecnologías de la información para mostrar lo que somos, ¿no? Entonces hay páginas ya de TENEC, hay páginas ya de Tzotzil, hay páginas en zapoteco, antes que no había, ¿no? Entonces antes era todo inglés, después hubo páginas en español y ahora yo creo que va a haber más páginas en lenguas indígenas, y eso va a ser, esa es como que la tónica de los pueblos originarios, usar estos espacios, ¿no?, que nos han abierto, ¿no? Bueno, disculpe, felicidades por el proyecto. Tengo una pregunta. Actualmente hay pocos teléfonos con el sistema operativo de Firefox. Por ejemplo, usted mencionó el proyecto Gaia de $25 y hasta ahora hay pocas marcas que lo quieren lanzar y tampoco operadores no están muy interesados. ¿Ustedes cuál es su estrategia con los operadores y fabricantes de celulares? Ok, aquí el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, nosotros se hablaba mucho hace 20 años que había una brecha digital, ¿no? Que había comunidades que simplemente no podían acceder a Internet en 30 o 50 años. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología nos está dando oportunidades. Ahora ya existe, no sé si escucharon alguna noticia muy sonada hace como unos medio año, donde un pueblo hizo su propia red de telefonía celular, ¿no? Entonces todo es posible. Entonces simplemente es cuestión de seguir trabajando, de esperar. Esos teléfonos van a llegar a México, la gente los va a utilizar. Es algo que debemos de apostar, ¿no? Tenemos mucha fe en que estos teléfonos ya puedan existir. Cuando empezó Firefox OS era totalmente difícil creer, ¿no?, que podíamos llevar el zapoteco a Firefox OS. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya dimos ese gran paso. Ahora que los muchachos o los niños ya puedan acceder a esos teléfonos, es algo que también estamos esperanzados y va a ocurrir. Probablemente no en 1 o 2 años, pero tenemos que hacerlo. Hay que preparar el futuro para que eso suceda, ¿no? Disculpe, ¿ya se acercaron con los operadores y fabricantes? Sí, está Jeff,
que es de cierta forma el líder del proyecto en la localización y es el que lleva toda esa parte. Entonces ya hay un acercamiento y lo más fácil o lo que más va a salir, o lo más rápido que va a salir es el proyecto Gaia, antes que Movistar de cierta forma agregue la lengua, no al paquete, ¿no? Bueno, primeramente, muchas felicidades, un orgullo contar con esto. Y una pregunta, ¿cómo los no hablantes interesados podríamos apoyar? ¿Cómo ser no tanto voluntarios, sino que en cuanto, no sé, se me ocurre difusión o uso o algo así, ¿cómo podríamos ayudar los no hablantes? El cambio generacional, hay que ir a apostarle al cambio generacional. La discriminación es uno de los graves males de la humanidad, eso nos ha afectado mucho, eso ha afectado mucho a las lenguas originarias y yo creo que si nos apoyan con esa parte los no hablantes, estaremos del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que difundir a todo mundo que hablar una lengua indígena, escuchar una lengua indígena no tiene que avergonzarnos. Yo creo que esa parte de cómo seguir apoyando, hay muchas formas de apoyar, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la localización del Firefox OS necesitamos gente, necesitamos entusiastas que nos ayuden a preparar los materiales, necesitamos gente que nos ayude a preparar cuestiones en las páginas, a crear videos, las localizaciones. Hay muchos puntos en donde se puede apoyar, pero lo principal, o al menos lo que yo siempre trato de difundir, es que hay que respetar a los que hablan alguna lengua indígena, no discriminar, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y por hablarlo, o sea, no tenemos que recibir insultos u ofensas, ¿no? Yo creo que esa es la parte principal. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Ajá, sí. Hola. Sí. Hola. Muchas felicidades. Es un gran proyecto para cuidar el acervo lingüístico de este país y ojalá y se difunda pues mucho más por todo el mundo. Me ocupa, una cierta preocupación de que la colaboración sí están como que débiles. Eso es la percepción que me dejaste con la plática, que no hay una coordinación, no se coordina el grupo tal vez para colaborar. Por ejemplo, se me ocurre con Duolingo, ¿no? Para que este acervo, la lengua se promueva. Por ejemplo, la pregunta del compañero de qué puede hacer la gente que no habla zapoteco, ¿no? Entonces, la colaboración me parece importante y que pueden avanzar muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, sin duda es una primera ventana para conservar la lengua, pero ¿de qué sigue, no? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos establecer convenios con otras instituciones ya conformadas, como Duolingo, te pongo el ejemplo, y tratar de establecer una plataforma en la que se pueda enseñar la misma lengua para gente interesada, ¿no? Entonces, se me ocurre, en ese sentido, ¿cómo creen que van en este momento y cómo pueden avanzar? Ok. Bien, tomaré un poco el ejemplo del ponente anterior que decía que lo importante es ser el primero, ¿no? Entonces, te seré sincero, mi variante lo hablan 40,000 personas. Es muy poco comparado con el náhuatl, con el maya, inclusive con alguna variante del zapoteco, que es el ditzá de Juchitán, ¿no? Hay muy pocos hablantes, ¿no? Pero lo principal aquí es abrir camino. Entonces, al menos para mi variante, lo que quiero hacer o trato de hacer es abrir ese camino, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en el 2006 y ahora ya hay 37. Lo que estamos haciendo es llevar a Firefox y esperamos que estén otros 12, 15 en los próximos años. Hay mucho trabajo. Wikipedia es el aliado perfecto, pero hay que generar 70,000 artículos. Nosotros no podemos generar 70,000 artículos, ¿no? Firefox de escritorio son 40,000 cadenas. Nosotros no podemos llegar a traducir 41,000 cadenas y empezar con 70,000 artículos. Hay muchos colaboradores que sería importante incluir, pero habría que también ver cuál es el número de hablantes también, ¿no? Entonces nosotros somos 5, no nos damos abasto. Quisiéramos ir con todas las páginas que tú dices o con todas las colaboraciones, pero como es un trabajo voluntario, o sea, es a nuestro tiempo, pues, ¿no? O sea, tenemos que ir creando los productos que de gran
gran impacto que nos permitan generar ese cambio, ¿no? Y esperamos algún día pues completar también al menos todo lo de Firefox en zapoteco, después ir a Wikipedia y ir a un canal de YouTube específicamente en forma bilingüe, y posteriormente pues lo que salga, ¿no? Lo que venga es bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. En nombre de la comunidad de Campus Party, agradecemos